No pasa nada que usted se bese con todo el colegio, pero con mi amiga, no. En los baños pillaron a una muchacha con otro muchacho, pero la muchacha era como de quinto y el muchacho era como ya de décimo. Rojas Martín, Angie Alejandra. Presente. Amiguis, otra vez acá les traigo un capítulo de su podcast favorito del colegio, Calentando Pupitre. Hoy tenemos una invitada internacional, extranjera, de otro lugar de Colombia. Saluden a Aleja, directamente de Villavicencio. Un aplauso para Aleja. ¡Epa! ¡Oli! Hola Aleja, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás demasiado tensa con las cámaras? Poquito me siento intimidada. Sí, Sí. ¿Te da duro las cámaras? A veces sí, la verdad me pone nerviosita. Poquito. Ok. Entonces me contabas que tú viviste un tiempo en Funza. En Faca. En Faca. En Faca Ok. Tativa. ¿Cuántos años viviste allá? 2 años. Ah, poquito. Sí, sustanciosos, pero poquito. Poquito, pero sustancioso es la cosa. ¿De qué año a qué año viviste allá? Uy, me la pone dura. Uy, no me acuerdo. Creo que yo hice cuarto y quinto. Ah, el colegio hiciste en Faca. Sí. Ok, vivías en Villavicencio. Sí. Naciste allá, hiciste transición hasta tercero allá. No, es que yo viví en muchos lados. Y sí estuve en muchos colegios también. Eso me parece interesante porque pues no es mi caso. Yo solo estudié en 2 colegios, pero básicamente en uno solo, porque el primero estudié hasta primero nomás. Entonces, ¿dónde hiciste transición? ¿Dónde naciste tú? ¿Naciste en Villado? Yo nací en Villado, sí. ¿Hiciste jardín en Villado? Sí. Ok. ¿Y de ahí hasta qué año hiciste? En Villavicencio. Es que yo no me acuerdo. Porque yo sé que estuve en un colegio que se llama Mundo Infantil. En Era Villavicencio. hermoso ese colegio, sí. Porque era hermoso. Porque era mi momento feliz, ahí no habían problemas, no habían traumas, pues no me acordaba que no tenía papá. Todo era lindo, todo era perfecto. Ok. Eso es una tradicional. ¿No tienes papá? ¿O sí tienes y nunca viviste con tu papá nada? Sí, yo viví un tiempo con él como un mes cuando mi mamá me echó de la casa. Todo en su acá. Ok. Tú preguntas una cosa y sales 1000 más. Pero espera. En la infancia no compartiste con él. Cuando tú ya. Sí, yo sí compartí un poquito con él, como que él me recogía una que otra vez y tal, Allá en pero mundo, ¿cómo se llama? ¿Mundo qué? muy infantil. Mundo infantil. Sí. Pues, pero entonces mi papá nunca estuvo ahí como muy pendiente, ¿sí? De chiquita sí salía conmigo y guardaba todas las facturas. Vea, le compré unos cucos en Tierra Santa, todo lo guardaba, todo. Pero, o sea, con tu mamá solo fue. Toda la vida sí. No, digo, es la relación. Tuvieron una hija, pero nunca tuvieron una relación de pareja o solo. Pues que mi mamá le dijo, tenga, le tengo un regalo de amor y amistad. Y a él no le gustó, entonces ahí se fue. Tú eras el regalador, ¿viste? No le gustó ni chimbas. Ahí hay una historia, mi mamá me contó que mi mamá le dijo, estoy embarazada. Y él siempre quiso tener una niña, que él era muy feliz, que yo quiero una niña, Ok. para cuidarla. Y cuando mi mamá le dijo, ya listo, estoy a punto de tenerla, fue y la dejó de mi abuelita. Ok. Y se fue. Y ya, y de ahí como que me desaparezco. Ok, Y ya ok. no pasó nada más, me dejó ahí, ya, nos Listo. dejó. Entonces estuviste en mundo infantil. Mundo infantil. ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Eso fue, uy, yo no sé, yo creo que por ahí unos 2 años estuve ahí nomás, porque es que yo pasé por muchos colegios. 2 años, hasta segundo, digamos. No creo que solamente O hasta la primero. etapa chiquita, sí. O solo transición y prekinder y esas cosas. Yo creo, sí, es que no me acuerdo muy bien. Ok, y ahí saliste a otro colegio. ¿A dónde? A otro colegio que se llama, en orden, Departamental de la Esperanza, En Villavicencio. en Villavicencio. Ok, ¿hasta qué curso hiciste ahí? Ahí creo que hice como hasta tercero. Mundo infantil lo recordaste con amor. Ay, es ¿Ese que cómo es lo lindo. recuerdas? Es que fue cuando estaba más chiquita y tenía un uniforme muy lindo y yo me sentía muy diva. El departamental, ¿cómo lo recuerdas? Caótico. ¿Sí? Ese Ya. tenía 2 sedes, la de la sede primaria y la secundaria. Ok. Pero en ninguna de las dos era como interesante la cosa. Fue como una etapa muy ñe. Ahí hiciste hasta cuarto, digamos. No hay, sí, ahí creo que ni terminé. Ahí creo que hice como la mitad o perdí un año. Yo ¿Por qué creo que fue el perdí cambio un de año. colegio? Porque en ninguno yo estaba cómoda, en ninguno tenía amigos. ¿Pero en mundo infantil no estabas cómoda? No, porque es que en mundo infantil estaba muy peque. Entonces en mundo infantil simplemente era
ser feliz y ser bonita. Nada más. O sea, no había sino hasta transición, digámoslo así. Sí, eran como Un jardín. jardín chiquito, sí. Ok, y llegaste al departamental y no te hallaste cómoda en eso. Allá no me vi, no me encontré. Y te cambiaste y ahí pasas a vivir a Faca, ¿sí? No, ahí pasé Hay a otro colegio, colegio. ¿cómo sí. se llama? Gilberto Alzate, En Villavicencio. en Villao. Ok, ¿y qué pasó ahí? Tampoco te hallaste. Ahí tampoco me hallé, ahí creo que sí estuve un año y también me cambié. Y ahí fue cuando ¿Pero qué te creo que hacía como sentirte como que no pertenecías? Pues como que yo no conectaba con nadie, yo era la rarita que no tenía amigos, Sí. pero la rarita que era muy responsable, pero no Ok. era la más nerd y tampoco era la más vaga, sí estaba en la mitad. Sí. Y una vez o varias veces a mí se me olvidaba decirle a mis papás, como a mi mamá, pues, como, ay, mami, hay una reunión. Y yo le decía al profesor, no, profe, no, mi mamá no pudo venir, me gusta tu sinceridad, niña rara. Sí, yo no hablaba con nadie, yo me llevaba a ver con algunos profesores, pero yo no tenía amigos, no tenía nada. Ok, estuviste en esos dos. Llega Faca, ¿sí? ¿Y por qué te fuiste por Faca? Porque ahí mi mamá tuvo una peleita con su novio. Y entonces ahí ella dijo, nos vamos de acá, nos vamos de la ciudad. Nos fuimos para Faca y él luego llegó allá. Y entonces eso fue, nos fuimos para separarnos de él. Pero Sí. él luego llegó y nos volvimos otra vez felices. Ok, se volvieron Fabillados. O sea, Sí. no duraron mucho en Faca. No, 2 añitos, pero, o sea, él vino como al año. Y Sí. ya la convención, tanteó terreno y la devolvió. Ok, y ahí se vuelven otra vez Pabellado. Sí. Ok, y ahí ya entraste, digamos, a que haces esto. Ahí, A Villado de nuevo. aquí a Cofren, a un colegio que se llama Cofren, entre Uy, hacerse estuviste el resto de colegio, marica. mucho. En mi Faca, ¿cómo llamaba? Uy, es que era un colegio femenino. Ok. Era el colegio. Uy, es que era Santa Rita de Casia, algo así. Ok, pero ¿cómo te fue en ese? En ese era la oveja líder. En ese me sentí muy bien. En ese te iba bien. O sea, en Faca Sí. estabas bien. En Faca feliz. estaba económicamente, académicamente muy bien, en amistades muy bien, mi casa muy bien, todo emocionalmente muy bien, todo perfecto. Tenía mi grupito de amigas así bien chic, las materias me iba súper bien, todo era súper, súper, súper lindo. Pero mi mamá se dejó engatusar. Y me dañó mi mundo, mi imperio. O sea, cuando te toca irte para Villado te vas acongojada, triste. Sí, yo fui como, ¿a qué costo? Sí, claro, o sea, ya estabas en Faca como en tu salsa, pues. Y ahí tuve que volver a Cofren. Allá a Villado. ¿Y cómo te fue la llegada allá? Ay, no, pues otra vez era como, ay. Pero ¿por qué en Villavicencio te costaba y en Ay, Faca fue tan fácil? sé, yo no sé por qué. Porque yo era diferente en Faca. En Faca era una, en Villa otra. Yo creo. No, es que sabes que yo siento que allá, por el hecho de que no conocía a nadie y era como, despertemos una nueva personalidad. Entonces, no sé, hice más amigos. Ah, empezar de cero. por decirlo Exacto. así, claro. Yo creo que fue por eso. Y porque, pues, o sea, aparte de iniciar de cero, como que era muy chiquito el pueblo, pues. Pueblo. Sí, Faca es un pueblo. Pueblo, obvio. Entonces Villado era más grande, Faca era más íntimo, más tierno, Sí, ok. más lindo. Entonces vuelves a Villado y entras allá y otra vez sientes como mal. Si no te sientes tan cómoda, pues. Sí, y ahí hice como hasta séptimo y validé. ¿Sí, en serio tú validaste? Sí. ¿Y dónde validaste? Allá en Villado. Acá sí, en uno que se llama Alejandro Magno. Es un validadero de Villavicencio. Sí. Ok, ¿qué tal esa experiencia del validadero? Uy, es que a mi parecer fue muy fácil, fue re fácil. Es como que me mandaron 1000 tareas, las hice todas, las entregué y dijeron, listo, en una semana le damos su cartón. Eso Y fue. yo, sí, o sea, ¿no se me hizo tuviste que muy asistir fácil. mucho o algo así? No era presencial, no era virtual, no era nada. Me mandaron como 1000 ¿Cómo trabajos. certificar? Sí, o sea, me mandaron 1000 trabajos que también me ayudaron, pues. ¿Y pero perdiste años? ¿Perdiste años? Sí, yo perdí octavo y creo que perdí quinto Ok. cuando retomé ¿Cuántos otra años vez. tienes, Aleja? 19. Es que tú eres chiquita. ¿Y cuánto tiempo validaste? Como medio año. Pero sí, pero ¿cuántos años tenías ahí? Ay, como 16, me parece. 16, 17. O sea, Porque saliste- me tomé un año sabático y luego sí entré a la universidad. O sea, de por sí. te tomaste un año sabático. ¿Qué hiciste en ese Me año? usaba mi mamá al colegio. En ese año sabático no hice un culo. No hiciste nada. No, creo que no hice nada relevante por mi vida. Descansar. Parchar. Sí.
Ok, ¿ahorita qué estás estudiando? Psicología, Psicología. Ok, ¿en qué semestre vas? cuarto, Ah, va, re bien. ¿En qué universidad estudias? en la Santo Tomás. Pero allá de Villado. De Villa, es que en Villado es top, acá no. No, acá también es bien, ¿no? Pues que hay más universidades, allá es como la única que está así como en el ranking. Ah, ok, claro. acá Porque, más por ejemplo, opciones. allá hay una que se llama la Unillanos. Entonces, Sí. Unillanos o Uniminuto, y entonces es como, yo soy de la Santo Tomás. Ay, no, pues. Ok, esas son las tres opciones. Ajá. Igual no había psicología, sino en la cooperativa y en la Santo Tomás. En esos colegios que me contaban, ¿eran colegios públicos o privados? Un mix. Un mix. Creo, Cofren era privado, el resto era público. Público. ¿Y se notaba alguna diferencia en eso? Sí, claro, Cofren todos eran hijos de alcaldes, hijos de los concejales, entonces se veía bastante la diferencia de estrato. ¿Sí se sentía? Sí, Ok. bastante. ¿Y lo sentiste en algún momento así? Sí, habían ocasiones en las que habían como conflictos de intereses entre estudiante y profesor. Entonces un estudiante le decía al profesor como, ay, profe, lo que pasa es que mi papá no le va a gustar que usted me repruebe porque tal cosa y él hizo tal cosa y lo puede echar y que no sé qué. Entonces Sí. había mucho, ¿cómo se dice eso? Mucho, bueno, le decían al profesor, si usted no hace esto, bueno, mucha manipulación. Sí. En cambio, cuando uno no tenía mucho que ofrecer, entonces pues uno baila. O sea, ¿te tocaba hacer juicios así o así, no? Eso en el privado, porque en el público, ¡ay! En el público yo le ofrecía pijamas a las profesoras. ¿Pijamas? Mi mamá vendía pijamas. Y yo les traía pijamas. Ok, pijamas. En Villavicencio, ¿cómo son las pijamas? Es que era una marca que se llama Chiquitas. De Lunas. Y Ok. mamá vendía esas pijamas. Y yo, profe, le traje una pijama. Profe, le traje 1000 de pan. Y así, no sé, y En el así. público sobornadas con pijamas y pan. Sí, porque ahí todos éramos así. Ok. Sí. Pero en el Cofren es que estaba bachillerato, ¿sí? Hiciste bachillerato en el Cofren, sí, Cofren Sí. bachillerato. Ok. ¿Te acuerdas cuánto te daban de onces? Sí, ay, eso fue en el departamental, no mentiras, en el Gilberto Alzate. Entonces daban como unas cumis de dudosa procedencia con nombre de la gobernación en alto Sí. y un pan de también dudosa procedencia, duro esa vaina. Y la profesora siempre que no los entregaba así, era como tas, ¿Y tas, por qué los como tiraba? panfletos. ¿Por qué los tiraba? Porque no sé, siempre era como listo, llegaron los refrigerios, y, pa, rojas, así. Pero en el privado que dices no daban. No, allá no. Ahora sí no. ¿Y Allá no te daban daban nada. onces? ¿Te daban dinero? Sí. ¿Te acuerdas cuánto te daban? Mi mamá me daba por lo general 5.000 pesos 5.000. diarios. Bien. Pero luego que empezó a darse cuenta que yo los manejaba muy mal, entonces empezó a darme semanal o mensual. ¿Por qué los manejabas mal? Porque yo decía, no como, y voy y me compro esos stickers Panini y los pego para esos que veían de Jet, de Ok. esos álbumes de Jet, o en su tiempo eran de Soy Luna y todo eso, entonces compraba stickers, o compraba esas gelatinitas que eran como que venían así, no sé cómo, esas, ¿nunca las probaste? Sí, que tenían como una frutica adentro. Eso, esas, Eran buenas. sí, eran deliciosas. Pero entonces, ¿por qué? Porque yo no las gastaba en comida. Entonces a mi mamá le molestaba eso. Que yo no gastara mi refrigerio en comida, sino en dulces o en stickers. ¿Pero has sido juiciosa o has sido desjuiciada para comer bien? O sea, para alimentarte bien. Si acá donde estoy no he almorzado y no he desayunado. ¿En serio? Ayuda. ¿Y por No, qué? no he almorzado. Pero sí desayuné. ¿Y por qué sientes que es ese desorden al comer? Es que a mí no me gusta cocinar. Ok, A mi mamá tampoco. Las dos podemos morirnos de hambre juntas. ok. Pero yo prefiero ahorrarlo y darme un gustico más tarde. O tal vez no me da suficiente hambre y yo como que pico algo y ya. Y ya no sé, es como, no sé, yo no tampoco me entiendo muy bien ese trastorno alimenticio. Bueno, te dan 5.000 cuando estuviste en bachillerato. Sí. Ok, ¿y en primaria te dieron dinero alguna vez? De vez en cuando me mandaban loncherita. Lonchera, pero no dinero, sino como Sí, te compraban como- y te empacaban. Sí. Ok, y generalmente entonces, ¿qué comprabas con eso? ¿Puras las gelatinas que dices tú? Los gelatines, los stickers. O cuando sí de pronto no comía, entonces me compraba es que, ¿cómo se llama eso? Era una especie de sándwich, pero un sándwich como tipo Subway. Algo Sí. así. Pero, pues, era lo más menos peor, porque todas esas comidas eran demasiado secas.
Entonces ¿Cómo no, así secas? como que no las tenían recalentadas, no las hacían nuevas, sino que todas estaban guardadas y O las sea, surtían. reposadas. Y esos sándwiches sí los hacían en el momento. Ah, ok. Como Era lo más frescas, salvable, sí. lo más fresco. Sí, sí, Ok, ok. lastimosamente. Los sándwiches, entonces. Ah, bueno, esa es la pregunta. ¿En el colegio tuviste novio? Sí, ¿Tuviste novio? ¿En qué año? eso fue en sexto. En sexto. Ese fue tu primer novio. Mi primer novio y mi primera vez siendo cachón. ¿Qué? Es una historia severa. Ok. Este muchacho era novio de una amiga mía. Y ella le dijo un día, estoy mamá de usted, estoy mamá de que se desaparezca, estoy mamá de todo. Ok. Y entonces él una vez le dijo en una discusión a ella, bueno, pero si usted me termina, a mí me gusta esta de sus amigas. Tú. Sí, yo. Y a mí él me gustaba, pero yo así, pues era mi amiga. Sí. Y luego ella se molestó conmigo por ese comentario que él le había hecho. Y yo, no, Ok. pero yo no hice nada, yo solo existí. Pero entonces ella como dejó de ser mi amiga, entonces yo dije, acá ya no hay un vínculo, ¿no? Entonces, O sea. entonces, Ella terminó con su novio ajá, y tú pues, saliste peleando con ella por ese comentario. sí. Ok. Entonces ahí te metiste con él. Ok, ok. Entonces, como ya no éramos amiguitas, pues entonces yo no le empecé a hablar como, yo no lo busqué, sino él me llegó como, ay, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Me llamo Davy. Davy se llama. Y no sé, quiero que nos conozcamos y bla. Bueno, surgió todo el rollo. Eso fue en sexto. Eso fue en sexto. Surgió todo el rollo, hablamos, nunca salimos fuera del colegio, siempre eran las citas en el colegio. Y él lo conocía medio colegio, todo el mundo conocía a ese muchachito. Y entonces, así mismo como todo el mundo lo conocía, pues uno se enteraba fácilmente de lo que él hacía. Sí. Entonces él me montó cacho con todo el colegio. Pero yo era así, ¿Por yo qué? no veo nada. Porque él a mí me gustaba mucho. Entonces yo ¿Tú sabía, aguantabas? sí, yo era como, bueno, pero sigue siendo mi novio. ¿Y Entonces, cuánto duraste con él? uy, 2 años. Duraron resto. Muchísimo. Le íbamos en la un misma montón. ruta. Ok. Y él se besaba con una niña de la ruta cuando yo me bajaba. Ok. O sea, porque es que a mí O me sea, dejaban ustedes primero. se iban como noviecitos en la ruta. Sí. Y apenas tú te bajabas, él se iba con otra chica en la misma ruta. Uy, Pues es que a mí era la hasta- primera que me bajaban. Entonces él se quedaba con ella y luego la bajaban a ella y luego a él porque él vivía en la mierda. Entonces a mí me bajaban primero porque quedaba cerca del colegio y ya él se quedaba todo el camino con la muchachita. ¿Y por qué terminaron? Si aguantabas todo eso, ¿qué los hizo terminar? Porque yo dije, no más. O Ya sea, no aguanto un día ya, más. ya dijiste nomás. O sea, Sí, yo un día yo dije, no, ya, es el colmo, ya. Yo no merezco esto. ¿pero te acuerdas qué fue lo que, o sea, la situación que ya dijiste, no, ya eso no? Porque eso, lo que fue que me enteré que besaba con esa chica de la ruta, De la que era ruta. mi amiga, era de mi grupo. Ok, O sea, como que fue un karma, sí. fue un tipo karma chiquito. Y no, ella sí era muy, muy cercana y con ella no tenía ningún problema, era como casi mi mejor amiga. Entonces, enterarme de eso fue como... No, o sea, o sea, no pasa nada que usted se bese con todo el colegio, pero con mi amiga, no, es el colmo. Ya la Eso sí, tapa. ya no, ya, No, es que eso es Eso sí no lo puedo permitir. falta de amor propio, no. Ok, ok. Ok, ese fue tu primer acercamiento al amor. Sí. Pues eso fue de besitos nomás. Sí, eso era muy inocente. Perversión. Pero tuviste más novios más adelante. Es que él fue el que me marcó. El resto no eran noviecitos, eran más como amiguitos Unos que pelitos. amiguitos que me gustaban, nos gustábamos, pero nunca éramos novios. Era Pues se como- besaban y ya. No, tampoco. ¿No? Yo puro vínculos demisexuales. ¿En serio? Ah, tú eres de mi sexual. Monogamia o bala. ¿Sí, en serio? Sí. Sí, si a mí no me gusta, no, nada. O sea, no, tiene que pasar. Demisexuales que tienen que haber como sentimiento para poder tener Ajá. un contacto físico, ¿cierto? Sí. Ok. Hiciste, pero te gustaba, pero si no había como nada más. Ahí quedaba así. Sí, a mí me podía gustar mucho cómo se comportaba conmigo, cómo era detallista, pero si a mí no me despertaba un sentimiento así fuerte, fuerte, yo decía no. Nada, ni un besito. No, nada, usted no merece eso. Ok, uy, qué particular. O sea, ese fue tu primer novio y hasta el día de hoy has tenido más novios o. Sí, ¿Sí? sí. Pero ya fuera del colegio, ya después del colegio. Es que ese es el único que me acuerdo del colegio, porque el resto, como te digo, no eran noviecitos. Eran amiguitos y ya. Pero es que amiguitos, eran solo amigos.
Éramos amiguitos que nos gustábamos y nos tirábamos la miradita. Pero nunca un besito. Pero nada. no, nada, era como un abracito. Era un amorcito muy inocente. Ok, sí, muy, sí, exacto. Muy tierno, Muy eran los tierno. papelitos de te ves muy linda o yo. Sí. Ok. Y ya hasta el final del colegio no tuviste más novios, solo David. ¿David? Davey. Solo él. ¿Ya cuánto después que saliste del colegio? Ya después, pues como yo hice hasta séptimo. Y eso fue en sexto. Sí, claro. Entonces ya no tuve más. Validando. No, porque eso como eso fue en mi casa. En su casa, grave. Y ya saliste y ya en la universidad conociste personas y eso. Sí. O sea, tu primer acercamiento a la sexualidad es en la universidad. Sexualidad. Ay, sí, yo tuve un noviecito, cometí el error de primíparo. ¿Cuál es Enamorarse de alguien de la misma carrera Ok. y el mismo semestre y de el mismo grupo, el mismo salón. Ok. ¿Y cuánto duraste con él? 1 año y medio. Siempre. Sí, eres de relaciones serias. Largas. Sí, si usted a O mí no sea- me firma un contrato que diga que no, que se va a quedar conmigo mucho tiempo. Paila. No, No, eres sí. de pelitos, nada. No, ni no. erráticos, nada. No, Solo no. seriedad. Sí, Pelada seria. una pelada seria. Ok. Y ya fue en la universidad el primer acercamiento a la sexualidad. Ya. Sí. En el colegio no pasó nada. Nada, es muy Mm. inocente el colegio, pues. Sí, claro, es que hiciste también hasta un séptimo nomás, ahí no hay tanta perversión. Sí, no hay historia. Realmente una. Ok. ¿Tuviste peleas en el colegio? Peleas. Pues peleas hacia agarrarnos a los traques. Físicas. No. No. No, pero sí discusiones fuertecitas de gritos. Y eso fue en faca. Como, ¡ay! ¡Ah! Estoy pensando en ti. No, peleas así no, pero sí discusiones fuertes porque éramos muchas niñas, entonces había mucha discordia a veces, y mucho lesbianismo. ¿A mucho lesbianismo? ¿Y Entonces- nunca te incitaron a algo así? Si mi mamá ve esto, no. Mi mamá va a ver esto. Sí, pero nunca La nunca las mami. contado. Nunca las contado. Es que mi mamá sí se enteró de una vez, pero esa no fue en el colegio. Fue ya después de que volvimos de faca. Pero en el colegio no pasó nada en sí lesbianismo. No. Ah, no pasó nada. O sea, el punto es que una de mis mejores amigas, no era mi mejor amiga, otra chica gustaba de ella. Sí. Y entonces esa chica que gustaba de mi mejor amiga me tenía rabia. Entonces en una ocasión como que se me bravió mucho de que usted ¿por qué la abraza? Y yo no, pues porque es mi mejor amiga. Entonces me quedé, pues entonces ¿qué? ¿Y que por qué tan cerca de ella? No, pues normal, es mi amiga. Pero entonces ella ya le había tirado los perros a ella y ella le había cooperado, pues le había respondido ahí el coqueteo, Sí. pero por mame, por juego. Y ella sí se lo tomó en serio, entonces a mí me quería como cascar. Y yo, no, si quiere que será. O sea, tú no eres conflictiva, no eres de... No, yo soy, o sea, a mí me pueden decir algo malo y yo digo, bacano, una elegancia. Y yo me lo guardo y lloro sola. Paz y amor. Paz y amor. Pero tú eres heterosexual, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Sigue sin ser una respuesta concreta. Ok, ya. Vamos a pasar ese tema. ¿Listo, mamá? ¿Cuánta pausa? ¿Necesitas una pausa en serio? ¿Te pegaban en la casa? ¿Tu mamá te pegaba? No. Ya toda cogida con Sí. cualquier cosa. Pues mi mamá no era como de matarme a golpes, pero cuando se le mete el diablo, sí. ¿Te acuerdas particularmente alguna vez en el colegio que te había pegado? Es que en el colegio... Pues no allá, sino por alguna razón del colegio o algo así. ¿O te sí. pegó en el colegio? Uy, no, me dolió en el alma. Pero, no, casi, pero no. Es que una vez yo tuve un periodo en el colegio en donde estuve muy, muy desjuiciada porque estaba deprimida. Ok. Entonces me fue malísimo, me fue muy, muy, muy mal. Casi perdí como 6 materias. Y entonces, pues mi mamá obviamente se enojó mucho que porque le estoy haciendo perder plata y que no sé qué. Y en el colegio era... Llegamos a la casa y me hizo sentir como un culo allá viendo esos putos resultados de mierda. Y pues claro, cogió y me pegó con lo primero que encontró. Entonces, en ese momento me pegó con un cable de una extensión. Y me Pero dolió. eso no es tan loco. No, pero es que eso cuando tú le haces así suena como ¡guau! Sí, como un látigo. Así. Y ese cable, yo no me acuerdo que ese cable creo que se dañó. Ese cable ya no existe. Solo quedan en mis traumas. Pero una vez
creo que no encontró como con qué pegarme. Una vez estaba así como, ¡ay! Vi un vaso y... ¡ay! Entonces lo primero que hizo fue ¡pa! Y me quedó la mano marcada de ella Te durante... pegó una cachetada. No, pero no en la cara, bro, me quedó en la pierna. Y me quedó esa mano marcada como por 3 días. Y en el colegio se dieron cuenta. Entonces la llamaron y señora, ¿qué pasa con su hija? Que no sé qué. Ella, no. Fue un momento de ira, intenso dolor. Sí, no, un momento ahí, pero yo ya me disculpé con ella. Más me pegó. ¿Te pegó más, en serio? Se enojó porque usted porque es marica y se deja mostrar eso allá para que muestre que la maltrato. Eso es mentira. Eso no es verdad. Ok, pero nunca hubo así nada. Eso son cosas normales, siento yo. Normales. Sí, hasta ahí está normal, esa es la forma. Es que a mí también, es que a mí sí me dan para matarme. Entonces, ¿Te dan todavía? no, ya no me pega, no, ya pues muy berraco que le peguen, no está. Pero si pudieran, yo creo que lo harían. Pero no, a mí sí me pegaban duro. O sea, Entonces, ¿a ti te pegaban con qué o qué? con lo que Con lo que pasara. encontrara. Sí, eso no va. En el momento es que yo era cansón, yo sí era bien cansón. Ah, no, pues. Entonces, grave, yo sí me ganaba. O sea, si gracias a esas pelas, soy una persona medio decente el día de hoy. Medio decente. Sí, sí lo grave. Pero sí siento que esa clase de castigos eran muy normales para nuestra época. Bueno, tú eres más chiquita, es que tú eres una generación después. Yo soy más viejo. Pero igual eso a mí no me generó trauma. Porque mi mamá era de las que yo creo que todos, ¿no? Que te pegaban y luego, ¿qué quiere comer? No, todos. ¿Va a comer? Ahí está servido. O sea, como que le daba un poquito de remordimiento. Pero o sea, no se disculpa. Hasta hace como 2 días mi mamá me regañó y me gritó feo. Y se disculpó. ¿Pero por qué te regañan? ¿Se puede saber? Vamos a cortar muchos temas acá. Medio video censurado. Es que No, si se puede saber, si no, tranqui. no fue algo en sí, algo concreto. Simplemente como que ambas estamos en un mal momento de estrés y ella tiene mucho trabajo y yo con la universidad. La materia que más, o sea, con la que te iba mejor y la que más se te dificultaba. Bueno, en el colegio me iba muy bien en español. Y yo era la más ortografía y que letra linda y que leía fluidamente. Era la monitora y todo. Pero me iba como un culo en geometría y matemáticas. Las matemáticas te iba Mal, todo mal ahí. Pero mal es mal. O sea, ¿Sí? mal de tanto que me llamaban a bienestar estudiantil. La sufrías Sí, mucho. la sufría muchísimo con matemáticas. Ok, pero en español ready. En español yo era la más top. Pero ¿cómo te consideras digamos, del colegio? ¿Cuál era tu rol? ¿Tras de la canzona, grupito de atrás, aplicada? No sé. En el colegio, Sí, como cuál era tu rol. es que Digamos, yo era el grupito de atrás, yo era canción. se ve. Pues es que yo no era la más nerd, pero tampoco era la más vaga. Estaba como en el medio, pero tirando a ser un poquito popular. ¿Es popular? ¿Por qué? Pero por lo mismo de que yo intentaba sobresalir en materias que yo sabía que me daban bien, pues se me daban bien. Me enredé, pues. Y entonces los otros estudiantes que les iban muy bien, entonces me buscaban para que yo les ayudara. Entonces yo, bueno, pero me gastas algo. Y así. Y entonces en algunas materias si se dice así, solía resaltar. Sí. En otras no mucho, pero o sea, no era como de me creo mucho, sino si me necesitas, pues acá estoy, pero tú sabes que yo soy re buena, ¿sabes? O sea, si me necesitas es porque estás muy jodido. Ok. Pero en español, el resto ya yo era una hueva. O sea, en español eras crack, en resto normal. Otra más. Una más sí, del montón. ¿Perteneciste a algún grupo urbano? ¿Hiciste parte de algún... Eh, No sé, en tu época qué? Porque es que tú eres mucho más joven. En mi época eran flogger, emos, rockeros, punkeros, raperos. yo No sé, en tu intentaba época. ser emo, pero no me daba porque yo tengo personalidad de burro de Shrek. Entonces yo dice, uy, es que hoy, no sé si te ha pasado, no sé si en el colegio tú llegabas y decías, hoy voy a tener personalidad de callado, hoy no voy a hablar, o voy a parecer misterioso. Y llegabas y no, paila, se te olvidaba y empezabas a armar revuelo por todo el salón. Recocha. Ok, pero si querías ser emo. Yo pintaba ser emo, O sea, había un grupo de emos en tu salón, en tu... había un grupito, sí, había una niña que de hecho se llamaba Dana Sofía y ella decía, no me digan Sofía porque suena muy tierno, dígame Dana.
Ok. Y era emo, se vestía. Ella se vestía pues como podía porque no se podía pintar las uñas ni nada, pero ella siempre tenía su cabello Pues así. claro, es que en tierra caliente es raro ser emo. Pero eso era en Faca. Ah, ok, en Faca. En Villado no. En Villavo... Es que en Villavo la gente es muy extrovertida. O sea, O sea, no dan para ser emo. no había nada de ese grupos urbanos así, culturas No. rockeros, punqueros, ¿no? No. Particularmente no, ¿no? Entonces era normal. Sí, era normal, común. No había ese tipo de distinciones. ¿En el colegio recibiste alguna instrucción, charla, guía sobre sexualidad? Creo que sí, sí, eso fue en Cofrem. Era muy incómodo cuando llegaban los de nosotras. A repartir toallas higiénicas. Sí, era... Y sacaban todas las niñas del salón. Sacaban a todas las niñas y luego todas volvían. Y entonces los niños eran así como... ¿Y por qué a ellas les dieron cosas y a nosotros no? Luego llegaban las psicoorientadoras y decían, bueno niños, esto es un tema completamente normal. Entonces todas, ¿y entonces por qué nos sacaron? ¿Cuál era el show? Miren, a las niñas les llega algo que se llama el periodo. Entonces hay un niño que era el chistosito, ¿no? A mí también me llegó y así armando un bonche por todo el salón. Ok. Pero entonces esas charlas no eran profundas, eran muy... A las niñas les llega el periodo y tienen que usar esto. Y ya. Ya, sí, era muy superficial. Ok. No hablaban jamás de Pero nunca esta hubo forma se embarazan las niñas, no. una prevención, nada. ¿Y no. había mucho embarazo adolescente en Villavicencio? Sí alcancé a ver como unos 2 o 3 casos. Cuando yo estaba en sexto, veía a las niñas de 11 y yo... Sí. ¿Eso era revuelo? O sea, era... Sí, Uy, claro, era como, "Oh, o está gorda o está embarazada". No, está gorda porque uno no va a tener una panza tan perfecta. Entonces sí, obviamente causaba morbo por lo mismo, porque no había como una manera de decirnos como, miren, esta chica está embarazada porque tuvo relaciones. No, era como, hicieron sexo. Pero tampoco sabíamos que era eso. No, es que eran chiquitas. Sí, era como, esto pasa por esto y por eso, una semillita. Ok, sí, muy superfluo. Pero O sea, sí. Pero entonces, es que es raro eso, porque es que tú hiciste hasta el séptimo nomás. El resto de años, como que te perdiste toda esa interacción con ese tipo de cosas. Siento yo, ¿no? Sí, Porque claro. sigue validando que hasta la universidad. Yo creo que a la universidad llegaste sin saber muchas cosas. Pero mira que esas cosas no las necesité. Porque pues en psicología no necesito mínimo como un múltiplo. No necesito sacar la raíz cuadrada de no sé qué. O sea, hay ciertas cosas que sí son de matemática, estadística y todas esas cosas para las pruebas psicométricas, pero nunca necesité sacarle el radio a alguna figura, no, nada de eso lo necesité. Ok. Y en cuanto a como socializar, como inteligencia social Eso sí me dio durito. ¿Sí? Sí, porque pues claro, yo siempre había sido muy, me aíslo y no hablo con nadie. Y allá el choque de que acá no preguntas que tienes que ir al baño, acá solo sales, acá te puedes ir si no quieres estar, acá nadie te va a acosar de que entregue los trabajos, acá tú eres independiente. Y yo al principio cometí muchos errores de primípara, demasiados. ¿Cuál te marcó así? El de el baño, profe, ¿puedo ir al baño? Y todos así. Y el otro fue entrar a un salón que no era mi clase. Ok. Y fue muy, muy, muy incómodo porque yo llegué y me senté y dije, ve, este grupo tan raro. Pero bueno, supongo que son nuevos, ¿no? Porque eran los primeros días. Y yo, pero mire el horario y yo dije, sí, este es el salón. Bueno, muy raro. Entonces, luego sí dije, no, esto está sospechoso. Le pregunté a una muchacha y me dijo, esto es sexualidad y no sé qué. Y yo, luego llega una profesora y pone las diapositivas y saca semejante diapositiva. Y yo, no, pero sí, esto está muy raro porque mira, este es mi horario y me dice que es acá. Y me dice, sí, tan raro. Y luego yo salí y me di cuenta que era el horario del día miércoles y era el día martes. Sí. O sea, y la muchacha también, no, pero sí, qué raro. No, pero quédate. Y yo, no. Ok. Sí, eso fue incómodo. La Porque, primípara, sí, pero no está Sí. tan grave, siento yo. no, es que los demás estaban así. Y yo pregunté, porque yo iba por una clase re tranqui, iba para métodos cuantitativos. Esto se llama sexualidad y no sé qué. Yo, o sea, ¿ustedes son de psicología también? Sí. No, y me pegó un choque muy raro. Toda perdida. Sí, yo, pero este es el salón. Pero digamos, cuando tú estás pequeña, estás estudiando, ¿tú qué querías hacer cuando salieras del colegio? ¿Cuál era tu plan? A mí siempre me llamó la atención psicología.
¿En serio? Siempre quise estudiar ¿Desde psicología. chiquita? Sí. ¿Por Porque yo dije, ay, tan chévere eso de las pruebas de los dibuja un árbol, dibújate bajo la lluvia, Sí. dibuja tu casita y todo eso, yo me parecía muy chévere. Y si no era eso, veterinaria. Eran tus dos opciones. Sí, pero entonces veterinaria no, porque yo soy tan, o sea, me parecen tan apapachables los animales que yo no podría llegar a atender un perrito que tenga un hueso roto o algo así, porque me daría impresión y me pongo a llorar. O sea, no, Muy no. sensible para veterinaria. Sí, no, yo quisiera salvarlos, pero no, yo no los podría ver. Yo no, me pongo a llorar, lléveselo. No, por favor, no. No, ¿por qué lo tramo así? Digamos, ¿tú consideras que en el colegio deberían enseñar algo que no enseñan? Tú dices, deberían enseñar esto. Es importante que enseñen esto y no lo enseñan. Sí, me parece que es que pues siempre hay como ciertas partes de bienestar que te dicen, ay, gimnasia, que fútbol, que tal cosa, pero eso es una cosa aparte. En una clase me gustaría, ¿cómo es que se llama esto? Financiera, inteligencia financiera. Ok. Porque si uno en el colegio es muy, pues como con la plata la gasta y ya. Pero entonces que saber invertir, que saber invertir Sí te hizo mal esa clase, ¿no? mucho. Pues hablo desde mi punto personal. Inteligencia financiera, Sí. ok. O sea, cómo saber mejor el manejo del dinero y saber cómo manejar mejor tu dinero. Sí, y ya si no fuera algo tan ñoño, me parece que música también era muy necesario. Sí. Porque, por ejemplo, las veces que uno podía ir a meterse allá que a música o cualquier cosa, eran como, bueno, toquen el do, re, fa, sol, la, si, do, y ya se pueden ir. Cuando lo hagan ya son retesos, ya se Sí. saben las notas, ya pueden tocar lo que quieran. Ok. Pero entonces nunca nada era a profundidad. Sí, no, muy, o sea, como por cumplir. Si todo era muy, haga esto y usted ya es un teso, ya la rompió. Ok. No necesita nada más para la vida. ¿Qué instrumento te gustaría tocar? ¿El arpa? Sí, ¿A lo bien? sí, Ese es el arpa difícil, me ¿no? parece un instrumento muy chimba, muy llanero. O el 4. ¿Cuál es el cuadro? El 4 es una guitarra Ay, Wanda. No, Es una ¿cómo? guitarra No, ¿cómo? chiquita. Sino, ¿qué instrumento? Es como una guitarra chiquita. Y ya. Ok. Pues como mi referencia más fácil. Bueno, sí, a mí también me parece que la música hizo falta. Me hubiera gustado en el colegio aprender a tocar guitarra y tengo una guitarra y no la sé tocar. Yo también. Entonces es triste eso. Yo sé tocar el feliz cumpleaños en la guitarra. Lo aprendí en un video de YouTube. Sí, claro, por YouTube no puedo aprender, pero sí hubiera sido chévere que le dedicaran un mejor. Bueno, es que, claro, si uno no hubiese sabido, en mi caso yo descubrí que el arte me gustaba muy viejo. Entonces tú aprovecha que tú eres jovencita para explotar todo eso. Aprovechen ustedes que están jóvenes. En mis tiempos. En mis tiempos esas maricas, eso eran putas. Ya. ¿En el colegio te robaron o robaste algo? Sí, ambas. Cuenta historias, pues. Pero robaditas tranquis. Sí, no, yo que no creo que te haya robado un televisor, un arpa para Una clase de arpa. música. Pues así que uno se queda con los lápices y todo eso, y que luego el que encuentre suyo se le hace descuento. ¿Qué? Si encuentra el suyo se le hace descuento. Ah, ok. O si no, pues a veces en el colegio pasaba mucho que uno se encontraba billetes en el piso, por el salón o en el colegio, en cualquier lado, uno se encontraba billetes y uno que hacía poner el pie. Así. Y en vez de... Sí, ya, porque no iba al baño. No, estoy bien. Los coordinadores y todos los profesores tenían muy en claro la regla de que si usted se encuentra un billete, repórtelo y diga dónde estaba el billete. Y no, la chimba. Usted lo encuentra y ya es suyo. Y ya yo No, me pero eso es encontraba varios tranqui, billetes. Eso no robas, es encontrarse algo. Pero eso por los billetes. Lo de los lápices sí era robar. Sí, pero eso es muy tranqui. ¿Y alguna vez te robaron algo? A mí sí me sacaron una vez algo de la maleta, pero no me acuerdo qué. Porque una vez me robaron un cuaderno. Y la otra ocasión tenía letra linda. Se entendían mis apuntes. Y la vez pasada, ayer, me robaron creo que, como 20.000 pesos. Porque yo siempre guardaba mi plata en la maleta. Yo no me la llevaba porque yo ahí se me cae y otro marica la recoge y hace lo que yo hago. Ok. No, entonces yo dejaba mi plata en la maleta, pero entonces yo era muy escandalosa con, voy a dejar mi plata acá, en este bolsillo, metido en el Pues cuaderno. si alguien la quiere sacar, no lo vaya a hacer. No lo vaya a hacer. El cuaderno de sociales no estaba. La primera hoja tampoco. Sí, entonces a veces sí era escandalosita, pero no como que lo gritara, sino como yo salía con alguien y decía, marica, voy a dejar la plata acá, no sea que me la roben. Y
Entonces ahí sí me robaron como 2 o 3 veces plata ahí. Ah, no, pero es que das mucha papaya. Yo aprendí, yo no, ahora lo voy a dejar en el cuaderno de español. Ya. Ok, esas veces, pero no, tranqui, nada grave, un celular, no, nada grave. No, a veces uno lo escondía, pero no, no se lo robaba. Escondió el celular de alguien. Claro, es que tú eres de la generación que ya llevan el celular al colegio. Sí, Yo no alcancé esa generación. En mi época era puro... Nokia. Sí, no, el chat era un papelito y no lo tiraba así. Ese era el chat. Pero eso se hacía también cuando uno no podía sacar el celular. En el colegio uno no podía sacar el celular. Ok, eso es... Sí, claro, me parece lógico. O sea, pero pues en los descansos, pero sí, pero... Película, serie, novela que te recuerde el colegio, que te recuerde la época de colegio, que solías ver cuando llegabas de clase en las tardes. Bretaña, acompáñate. Uy, es que no me acuerdo cómo se llama, ¿En pero qué jornada estudiabas? es que yo estuve en ambas. En Entonces ambas cuando jornadas. llegaba ahí, Bretaña, acompaña tus mejores momentos. Entonces noticias, y luego me ponía toda la tarde con mi abuelita a ver La Rosa de Guadalupe, que La Voz Kids y todas esas cosas. Pero cuando era temprano, es que no me acuerdo el nombre. Era esta muñequita con sandalias gigantes y el conejito. Ah, eso lo han dicho mucho. Brandy. Brandy, ese. señor algo. Sí. Señor Bigotes. Sí. Les gustaba mucho, tengo que verme eso. Lo han dicho mucho. Pero es que era muy top. ¿Por Era qué? muy, ¿Por qué no, era tan tenía chimba? mucho drama, no sé, ella me parecía que tenía mucha clase y elegancia y era muy linda y el conejo era muy ocurrente, entonces a mí me gustaba mucho ver eso. Ok, sí lo han dicho mucho, tengo que verlo. Hay una tarea verme esa caricatura. ¿Y alguna película que te haya marcado tu época de colegio? Que te recuerde su historia en el colegio y me marcó. Digamos, a mí me pasó con Voces Inocentes, no sé si la has visto. No, Que es una película como de la guerra Salvador, cuando Salvador estaba en guerra. Y son unos niños que se los llevan a la guerra, pues jovencitos y eso. Esa la vi en el colegio y me marcó harto. pero o sea, te la pusieron en el colegio, la pusieron viste. en una en el- clase alguna. Sí, pero digo, así no la has visto en el colegio, en la época de colegio, que tú hayas llegado como con, uy, esta película, que gonorrea. ¿No te pasó? Pues hay veces había materias en las que nos mandaban a ver una película, pero fue una película muy heavy porque se llama El Perfume, no sé si la Uy, conoces, está buena. De un pero man, en el colegio, pero está chévere. pero al final todos terminan en una orgía. Sí, yo no me acordaba. Entonces, o sea, era una película que nos mandaban a ver y mi mamá, bueno, vamos a ver la película que le mandaron a ver a mi hija. Y al final todos así. Escriba el inicio, nudo y desenlace, moraleja, personajes, trama y todo de la película. Y al final todo se culea. Yo no me acordaba. El perfume es uno que él busca el aroma de unas chicas pelirrojas. Sí, Eso. Ah, es una gran película. Pero sí, para el colegio tal vez. sí, está muy heavy. Si no hay una charla para entender eso, está dura. Todos llegan, está dura, Está dura literal. está tiesa. Ok. Esa película, ¿te acuerdas de eso? Te marcó porque fue incómodo verla con tu mamá. Fue Mariela. muy incómodo. Uy, ¿qué está pasando acá, mamá? ¿Qué es eso? Yo no entiendo qué está pasando, pero me incomodé. Ok. Videojuegos. Eh, ¿Tuviste algo de videojuegos en el colegio? ¿Te interesó el tema de los videojuegos en el colegio? Es que yo no me acuerdo que jugara videojuegos, pero yo siempre, había un jueguito, pero yo creo que nadie reconoce ese jueguito. Yo tenía un computador en mi casa que era de mesa y había un jueguito que era como de los Simpson, pero de Sims, parecía de Sims. Y entonces ese jueguito era de hacer misiones con Homero y no sé qué. Nadie tenía nadie conocía ese juego, nadie. Yo era con mi jueguito de Homero, pero era muy chévere porque era un GTA pero de los Simpson Ok. y eso me la pasaba todo el día. Yo ahí. creo que sé cuál juego es. ¿Sí? Sí. Es el de Play 1. Los Simpsons de Play 1. Es que yo no sé por qué era en el computador, o sea, era un programa que ya tenía el computador, porque ni siquiera era en línea ni nada, sino que uno entraba como si fuera Google. No, en esa época los juegos en línea, ¿no? No, sí, el de la fueguito y el agua, ¿Qué? los juegos free. No, yo no fui esa. Yo soy viejo. Entiende que yo soy de la generación de Mario Bros. Mario Bros también es buena. Ese tipo de juegos. La culebrita del Nokia. Eso yo jugué con esa. Mi primer celular fue un 1100. Ese fue, sí, claro, no te lo alcanzas ni siquiera a conocer, pero eso es una leyenda. El 1100 eran los que utilizaban todos los vendedores de minutos, cuando vendían minutos. Se re viejo. En el colegio, ¿qué tan fácil era como el acceso a las drogas, como conseguir drogas? ¿Viste casos de droga? ¿Viste casos de drogadicción en el colegio? ¿Alcoholismo? ¿Tomaste en el colegio? ¿Qué tan fácil era eso? Es que yo no tomo. Entonces en el colegio, por ejemplo, no se veía casi drogas.
Pero sí es encaletadita de aguardiente, encaletadita de roncito. ¿Y tú Lo por qué no tomas? Ay, porque me sabe feo. No sé, no me ¿No gusta. te gusta el alcohol? Pero sí me gusta la michelada, me gusta el forloco. El forloco es... ¿Te gusta lo dulcecito? Sí, Ok, pero aunque no parece cerveza. Sí, es exacto, pero aguardiente no, pues obviamente no. Ah, o el aguardiente llanero sí, porque es mío, es de mi tierra. Ok, pues el aguardiente es fuerte. Y más es- el llanero. Se el me hace que el llanero llanero es un poquito más fuerte que el antioqueño. Pero cuando tomas suave. Y es que como yo no tomo seguido, pues cuando tomo yo me emborracho muy rápido. O sea, no te excedes. O sea, yo puedo tomarme ahorita fácilmente una copita de ron y ya eso me deja viendo mareado, me deja mareadísima. Ok. Entonces no soy buena para ¿En el tomar. colegio tomaste? No me acuerdo, pero creo que sí de pronto una vez cuando que traían en un termo y agüita, eso no era agua. Pero Ok. así tomar de que emborrachémonos, no. ¿Y el acceso a las drogas era o no se veía No, casi? yo no vi, o no sé si yo soy redormida y me ofrecieron y no sabía qué era. Sí, pero no viste. No, era no. tan fácil como comprar y eso conseguir, no. No lo viste tú. O sea, No, yo pronto no tu vi círculo eso. no estuvo. No. Ah, re bien. Es re bien porque tú sí eres de la generación donde eso se aumentó más. ¿Sí? Claro, sí, el acceso. Hoy día más fácil, o sea, en mi época era como más escondido y nadie fumaba así en las esquinas, sino que se escondían para fumar por allá. Ahorita todo el mundo fuma en todo lado y no pasa nada. Siento yo. Igual siento Sí. que no está mal, pero en mi época eso no se veía. En mi época era escondido y el que fumaba marihuana era caletico por allá. Y eso que yo vivía acá en Bogotá, que el acceso a las drogas es mucho más fácil. Sí. Acá, que siento que allá es más complicado. Pues es que Villavicencio es una ciudad. Sí. ¿Es un pueblo? No. No, es No, ciudad, ya es ciudad, sí. ¿Para qué ciudad? Porque, vea, algo que yo digo que es ciudad es porque se ponen casco los motociclistas. Entonces Granada no es ciudad. Es un pueblo. Granada es... Sí, bueno, es que Granada no es tan grande como Villado, pero sí allá nunca nadie usa casco. Por eso. Pero entonces, claro, en ese tipo de, por ejemplo, en Granada, va a ser más difícil conseguir drogas. O no sabemos. ¿O qué tipo de drogas? Creo que pues la última vez que yo hice un show allá sí fue como re fácil. ¿Sí? ¿Y esto se lo puede dar tu mamá? No, yo fui a ese show. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, por ella fue que me enteré. Diga. Sí, es que ese show en ese espacio era un bar de rock y había mucho olor La marihuana. a la sustancia, No, si esto es marihuana. a la sustancia. Acá podemos hablar libremente de las drogas, tranquila. Estás Había hablando- resto a vareta. había resto de marihuana. Sí, ok. olía a todo, a muchas cosas, que era un conjunto de todas. Había Ok, muchas era cosas. un bar heavy, un consumo. Redes sociales. ¿Cuál fue la primera red social que tuviste? Creo que Facebook, no, Snapchat, ¿Snapchat? sí, o B612, pero eso no era red social, no era más de filtros y fotos con filtro. Sí, no sé, no, es que yo soy viejo. A mí háblame de Hi-Fi, Sónico. No, Messenger. esa no. Messenger, pues que Messenger es de Facebook. Pero No, sí, Messenger era del correo, de Hotmail. pero eso no es Hangouts. Hangouts. No, el Messenger era antes, sí, ahorita es de Facebook, pero Messenger era de Hotmail. Entonces yo estoy un poquito más atrás. Hangouts es No, del tú estás correo. más adelantada. No, más atrás. Yo estoy diciendo Hangouts es del correo. Ah, Ese es el chat del Gmail. Es que yo no tenía Gmail. Los viejas escuela teníamos era Hotmail. Gmail salió después. Ahorita sí tengo Gmail. Pero en esa época todos éramos Hotmail. No, pero es que tú estás muy atrás. Soy viejito. ¿Cuál fue la primera red social que tuviste? Es que yo creo que Snapchat que fue la primera que yo ¿Y esa de qué abrí. trataba? No, o sea, no sé cuál es. Esa es básicamente, ahí tiene filtros. ¿Viste el filtro de perrito y que no sé qué? Ah, las orejitas del perro. Esa. Y ahí pues habían unos chats. Pero entonces ahí yo no agregaba gente que conocía, sino ahí salían sugerencias. Y ahí pues... y ahí uno hablaba con gente. Ok, hablabas con desconocidos. Sí. Ahí, ok, y después de esa. Después de esa yo creo que sí ya fue Messenger. O sea, Messenger de Facebook. Facebook. Sí. Ok, Instagram, ¿no te acuerdas el nombre? Es que Instagram fue como ya muy de últimas. Como cuando estaba en Faca, más o menos. Pero sí fue casi la última que conocí. Yo no entendía TikTok. A mí me costó entender TikTok, la dinámica. Es muy rápido. O sea, me tú parece. conociste TikTok y no Musicali. Yo no sé qué es Musical.ly. Musicali era TikTok, pero pasó a ser TikTok. Era una aplicación muy parecida a TikTok. Era la misma, pero se llamaba Musicali y era más como de hacer videos así, con transiciones.
Hacer Ok. videos así de que estás hablando acá y pasas el celular acá y luego aparece por acá y así. En Ok. cambio ahorita TikTok ya es más polémico. ¿Sí? No, o sea, me parece chévere TikTok, me conflictúa, no te lo puedo negar, o sea, me parece que yo soy más de la generación de YouTube, de ver un video de 20 minutos tranquilo, sentarme a verlo. Y en el computador de mesa, no en el celular. Entonces, claro, con TikTok a mí me conflictúa la velocidad que maneja. Sí. Entonces, como mucha información, mucho tiempo y mucho sobreestimulación. Ay, ya, harto, hijo de puta, ya, calma. Me pasa eso con TikTok. Pero tú eres de la nueva generación, o sea, para usted eso es normal. Es lo que, Sí. esa es mi pregunta. Eso nunca te ha conflictuado TikTok. No, está bien, pero o sea, de hecho yo consumo más los Reels de Instagram que TikTok. Pues los reels de Instagram son copia de TikTok. Es que, no, pero es que mi algoritmo es diferente en TikTok que en Instagram. Me salen videos muy raros en Instagram. Por ejemplo. Como, es que la cosa más rara que tú te puedas imaginar, imagínate, no sé, un video de un perrito bailando con una canción de Ozuna de fondo. O sea, sí, es una cosa rarísima. Es Y que tú las ves redes mis, sociales es una dinámica muy rara, marica. tú ves mis compartidos en Instagram y también son cosas rarísimas. Tengo que verlos. Son muy raros. Ok. ¿Te inculcaban algún culto religioso en el colegio? Sí, en el colegio creo que sí era un poquito más, eres católica y eres católica. O sea, No era culto como, católico. no eras libre de ser como lo que quieras ser, no. ¿Y tú cómo sentías eso? ¿Te Pues, gustaba? ¿Te parecía bien ser católica? ¿No tenías pues, problemas con pues, eso? pues. ¿No Es te que cuestionabas? de chiquita yo decía, y Dios no existe porque yo no lo veo y así. Pero sí me inculcaron siempre desde muy chiquita que Dios existe, que hay que ir a la iglesia. Pero era más porque todavía mi mamá me seguía rigiendo. Me seguía ahí como, usted está muy chiquito, usted tiene que creer en todo lo que yo le diga porque Dios es este y toda la familia cree en este y usted tiene que creer en este Dios. Entonces, como que desde chiquita sí hice lo que mi mamá quería. Pues ya cuando crecí me rebelié y aparte que entré a estudiar psicología y en psicología no se cree en una religión, se cree en evidencia científica. Entonces cuando yo empecé a ver todo lo de que Freud y que no sé qué y conductismo, entonces yo dije, no, Dios no existe. O sea, en ese momento eres atea. En este momento me considero agnóstica. ¿Qué es eso? No creo en un Dios, o sea, no creo en dioses. ¿Entonces qué crees? Los chistes, ¿La energía de los chistes? las energías espirituales. No, mentiras, Ok. no sé, no, yo creo que no creo en nada. O sea, atea. Ah, no tengo aquí a pegarme. Ok, ni en ti misma. Cuestionable eso. Wow, Ay. Estaba pensando, ¿cómo así? ¿en qué creo? ¿Hacían fiestas en el colegio? El típico Gin Day. O sea, ¿qué Sí. tal era ese Gin Day? Ay, pues que sí, Gin Villavicencio? Day era muy cohibido. Ponían ciertas canciones. No podían poner otras canciones como más reveladoras. Se ponían chacarrón. Chacarrón. Y podías venirte de Gin Day tipo pantalón, no short, pantalón. Y camisitas que no fueran tan Reveladoras. reveladoras, sí. Y los niños, no, pues solo pantalón y camisa manga larga. Y tenía un costo el Gin Day. Sí, creo que en esa época valía como 5.000 pesos. Uy, gonorrea. No, yo Sí. soy muy viejo. Sí. Yo pagaba 500 pesos por el Gin Day. No, sí, era como costosito. Uy, marica, no, yo 5.000 pesos en un Gin Day. Yo hubiera ido en uniforme siempre en un Gin Day, marica. Uy, 5.000 pesos es mucha plata para un Gin Day. Uy, con eso me compro una pinta. 5.000. Una Uy, pijama para una persona. Sí, uy, es que 5 lucas es harto, no, estoy muy viejo. De cada vez que hago este podcast me siento más viejo. Y ponía como bolsas en las ventanas y eso así. Para ¿En que los sea salones? oscuro. En los salones y eso. Sí, a veces sí, pero cuando ya la fiesta pasaba de ser del polideportivo al salón, ahí sí se ponían las bolsas. Pero no permitían casi que uno se fuera al salón, pues por obvias razones. No, ni quiero niños en el salón ni en el baño, mucho menos. Ok, pero Entonces si pasa habían- algún caso así que pillaron Sí, a algunos niños. sí, había una vez en los baños pillaron a una muchacha con otro muchacho, pero la muchacha era como de quinto y el muchacho era como ya de décimo. Uy, es que a las mujeres siempre les gustan más grandes, eso también hay que decirlo. Sí. Entonces los pillaron y yo dire, ay, mami, que ya hay gente en el baño. Y una compañera me dijo, vamos a sapearlos. Yo no me quiero meter en problemas, no, yo me alejo de ahí. Entonces ella fue y escribió un papelito y le mandó así por debajo a coordinación y la coordinadora fue y miró y se dieron cuenta. Y ella escribió, Toda anónimo, zapa. anónimo. Pero la profesora conocía la letra de ella porque ella nos daba clase. La coordinadora nos daba clase. Ahí es donde digo, Villavicencio parece un pueblo. ¿Sí? Parece.
pero no, es una ciudad, muchachos, una ciudad. de la ciudad. Algo que haya pasado en el colegio que te haya marcado, alguna situación random, algo loco que haya pasado, no sé, se desmayó un niño, X, Y situación que tú dices, "Uy, ese día fue terrible, fue loquísimo lo que pasó ese día en el colegio". Ay, sí. ¿Qué pasó? Había un niño que tenía epilepsia. Ok. Pero ese niño nunca había dicho que tenía epilepsia porque le daba pena porque decía, ay, es que no quiero decir que tengo epilepsia porque todos me van a ver como el rarito. Y él tenía esta cosa que se llama, que también era fotosensible. Sí, claro. Entonces, de hecho, fue mucho después del Gym Day que en el televisor que teníamos ahí en el salón, porque teníamos televisor en el salón, pusieron uno de estos efectos de que, ay, para que parezca una discoteca, que no sé qué. Entonces pusieron un video que tenía varias luces así. Y ese pelado empezó a convulsionar. Y ese pelado como baila es raro. Tampoco hay que exagerar. Ese pelado Los prohibidos re raros. llamando la atención, o sea. Y todos se quedaron viéndola ahí como... Fue muy, muy chistoso al principio. Entonces todos riéndose de él porque estaba ahí todo... Convulsionando. Sí. Y ya luego llegó la profesora y... ¡Ese niño tiene epilepsia! Y todos, ¿qué es eso? ¿Qué es epilepsia? La mayoría como que es epilepsia. Entonces ya luego lo llevaron a enfermería y qué tal, y ese niño volvió y nos odiaba a todos. Pero entonces sí fue muy choqueante como después que ver a todo el mundo tan preocupado. Y la mayoría no sabía que era epilepsia. Y yo solamente sabía que alguien con epilepsia convulsionaba. Pero entonces yo dije, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué convulsionó si solo pusimos unas lucecitas? Eres era así, güey. Sí, sí, sí. Y al día siguiente llegó con unas gafas oscuras y yo sí, pero tan lámpara. Y ya. Pero todo creído, tras de enfermo todo creído. Sí, tras de rarito, lámpara. Ok. Uy, eso fue un día loco, estuvo loco eso. Sí. Y claro, y no, y el desconocimiento también, que con lo raro que él se hubiera muerto. Sí. De hecho, luego nos hicieron una clase de ¿qué es la epilepsia? Vamos a hacer una exposición de qué es la epilepsia. Nos pusieron ahí a exponer. A él no, es que él no expuso. los excluyeron de la exposición. Y lo que más sabía él. Sí, no, es que porque tiene más conocimientos que uno. ¿Cuál es la música de moda en el momento? ¿O la que tú escuchabas y cuál era la de moda? O sea, ¿tú escuchabas una que era la de moda o otra? Yo escuchaba música pop en inglés, como música, Ariana Grande, Sarah Larsson, este que canta Shape of You, Ed Sheeran, él. Pero luego empecé a darme cuenta que todas estaban con las de Fanny Lu, con lo de celos de tus ojos cuando y yo, ay, pero ¿y esa canción cuál es? Y yo llegué y yo me voy a aprender esa canción. Llegué a mi casa y busqué la canción y me aprendí fue la de Fanfarrón. Y llegué y todas seguían cantando otra. Y yo, ay, no, esa no era. Entonces llegué y me aprendí la de celos y ahí sí, luego todas estaban con la de tú no eres para mí. Yo, me rindo. ¿Cuál es tú no eres para mí? La de quiero que tú sepas que tú no eres para mí. ¿Esa es de Fanny Lu también? Sí. Ok, Fanny Lu era el top del momento. Sí, entre las niñas era la más top. Entre los niños casi no escuchaba música, sino eran fan de Dallas Review y youtubers en el momento, pero música casi no... No eran musicales. No, casi no escuchaba música, eran más diciendo frases de Ferranflow. Ok, ¿había raperos en Villavicencio? Intentos de raperos. Definamos raperos. Sí, pues habían uno que otro, pero de hecho es que cantaban en las presentaciones del colegio y todo. Pero así raperos, que uno diga raperos. No, pues tampoco. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por venir desde Villavicencio única y exclusivamente a grabar este podcast. Ella no viene a ningún show que tiene. Sí, no, yo no, ¿qué show qué? ¿De qué? Ella escuchó invitación a podcast y me lancé. Vino de una. Amigos, gracias a ustedes también por vernos. Si les gustó esta vaina, pues ya saben, suscríbanse, denle like. Por favor, necesito comer, necesito hacer mercado. No, necesito que esto siga creciendo y gracias a los que han apoyado, los que siguen viendo los videos, los que comentan, gracias. Recuerden que nuestra locación para grabar es Terra. Acá donde estamos, todo esto es Terra, Normandía, es la avenida Boyacá, 4917 creo que es, se llama Frente de la Elección. Es un poquito al norte de la 26, por el costado occidental. Esa es Terra. Ellos tienen una fundación que se llama Sábados de Amor. Si usted de pronto quiere hacer alguna colaboración, algún aporte económico, también se recibe ropa en buen estado, limpia, que no tiene que ser nueva, pero que esté limpia, que esté en buen estado, que esté en uso para ese tipo de comunidades. Si usted quiere ser parte de la brigada que va pues, a hacer como ese tipo de obras sociales y todo ese tipo de cosas, puede venir acá, hablar con ellos, inscribirse y hacer parte de eso también. Y ya, amigos, eso ha sido todo por hoy. Un capítulo más de Calentando el Pupitre. Despídete, Alejo. Chao. La cogí a retarde.